qué tal tengan todos ustedes el día de hoy. Hoy estamos pues empezando el año, viernes 3 de enero del año 2025. Y el día de ayer no pude predicarles porque la verdad se me tronó la computadora. Ya saben que cuando uno trae temas completamente relevantes y polémicos, pues el enemigo se levanta y es cuando uno tiene que pues seguir adelante. Vamos a hablar este tema que el Señor me reveló. Le mando a todos un gran y cordial saludo, esperando que este día de hoy sea de edificación, sobre todo tanto para las hermanas que son mujeres en Cristo y las que aún no lo son, pero también para pues las personas que son hombres y que realmente pues no están como alineados a la voluntad de Dios. Voy a compartir ahorita, denme un segundo. Estamos transmitiendo en vivo por la página Predicando la Verdad y la página Iglesia El Buen Pastor, Iglesia de las Naciones, en este nuevo formato que vamos a hacer por episodios. Cada semana vamos a presentar un episodio de acuerdo a la voluntad de Dios en los últimos tiempos, para que te edifiquen, pero sobre todo para que logres entender qué es lo que quiere nuestro Señor, qué quiere de ti, qué quiere de su iglesia. Sabemos que la iglesia está en completa apostasía y que ya falta poco tiempo para que vean este año al anticristo. Se presenta en enero delante de todas las naciones. Trae un plan muy macabro para imponer un nuevo orden en todo el mundo. Y esto ya está escrito. Pero el tema de hoy es revelación de la falsa doctrina de la mujer sumisa. Es un tema que casi nadie toca en las iglesias y que el Señor a través de su Espíritu Santo me reveló que es en realidad la sujeción de la mujer, tanto dentro del matrimonio, dentro de la iglesia y dentro de las actividades que desempeña como mujer. Yo soy el pastor y profeta Yael Brother Marín y estamos en vivo. Y bueno, hermano y hermana, como te decía, el tema de hoy es un tema muy delicado sobre todo con las iglesias, delicado porque nadie se atreve a hablar estos temas. Y hace el 31 de enero diciembre del 2024, cuando ya estaba cambiando del 31 al 1, me estaba revelando acerca de lo que es la
la sujeción de la mujer y cómo a propósito lo han hecho de la sujeción de la mujer en Cristo, de la mujer en la iglesia, una doctrina exclusiva de hombres machistas que lo único que buscan es tener el liderazgo por encima de todos, sin tener la humildad de entender el amor de Cristo sobre su iglesia, sobre, como le dicen en la Biblia los apóstoles, su novia, su esposa. Y si se dan cuenta, Jesucristo tiene una manera muy diferente de enseñar el evangelio de su Padre, de enseñar el evangelio del reino de los cielos, y no tiene ninguna congruencia ni nada que ver con los predicadores de hoy en día, de los que son de la vieja escuela, les digo yo, los de anteaños, o los de la nueva escuela, que son los más chamaquitos, los de ahora en redes sociales. Entonces, de entrada, con pura Biblia, el Señor me dio 7 no versículos, más bien dividí en 7 láminas de diapositivas los versículos, porque en algunos capítulos son de 3 versículos a 4 y en otros de 2 a 3. Entonces, como me mueve siempre el Espíritu Santo en el número 7 y en el 12, son como confirmaciones. Yo te invito a que compartas este primer podcast del año con este tema muy polémico que nadie lo va a tocar, que es revelación de la falsa doctrina de la mujer sumisa. Quiero que nos vayamos a un video, este primer video, para que tú puedas ver cómo una mujer, siendo mujer, se alinea a la voluntad de Dios según las enseñanzas de su pastor. Y podemos ver completamente la manipulación de cómo realmente se nota como esta mujer, me supongo que debe ser pastora o predicadora, tiene un buen nivel de predicar, pero su manera de sujeción es más como un sometimiento a una doctrina que lleva años haciendo de la mujer no una mujer sumisa, ni una mujer libre, como quien dice, más bien una mujer que acata órdenes de un hombre que dirige una iglesia. No sé si recuerden el caso de la iglesia de La Luz, me parece, La Luz del Día, no recuerdo bien, el famoso pastor que violaba y acosaba a las hermanitas, y que hicieron hasta en el Netflix una serie de capítulos documentados en vida real con testimonios, donde todas las mujeres hablaban de este pastor, que en su gran mayoría abusaba de ellas desde su adolescencia y se quedaban calladas. Entonces, cuando sale esto al mundo, obviamente pues se tambalea la iglesia y más mujeres empiezan a emigrar de las iglesias y salir corriendo, porque también se sienten de esta parte acosadas, no solamente por pastores, sino también por predicadores, evangelistas, por todo el cuerpo de Cristo. Y increíblemente aquí lo que sorprende es cómo los hombres que se dicen ser hombres de Dios manipulan no solo los contextos bíblicos, sino el sometimiento de las mujeres a su voluntad y no a la voluntad de Dios. Por eso quiero que veas este video, que es de una mujer adoctrinada en una doctrina de machistas que se dedican únicamente a cobrar dinero, a usar a las mujeres para que vayan a cobrar los diezmos,
y que no se sujetan como hombres de entrada al amor de Cristo. Te tienes que sujetar al Padre, claro, pero en el amor de Cristo. Y si no logras entender la sujeción a Dios en el amor de Cristo, estás completamente perdido del verdadero evangelio que enseñó el maestro Yeshua HaMashiach a sus 12 discípulos. Así que vamos con este primer video. Soy mujer, es Dios que me agarra y me sacude, pero soy mujer como quiera. Y no quiero perder esa parte de mujer que Dios me ha entregado. Porque conozco muchas predicadoras que después que están predicando se vuelven como hombres. Y le dicen al marido, yo tengo un ministerio, gran cosa. Tú puedes predicar, pero el cabeza de la casa después de Cristo es tu esposo. Así que bájate. Tú puedes tener ministerio y eres una mujer. No cojas actitudes de hombre. Bendito sea el Cristo que vive. Predica como lo que tú eres. Una mujer guerrera que tiene un Espíritu Santo de poder que la transforma en el momento. Pero que en la casa es una mujer sumisa, puesta en la mano de Dios. La del ministerio soy yo. Gran cosa. Conmigo es que Dios habla. Habla tanto contigo que no te ha dicho que sea humilde con tu marido. Tanto que tú dices que Dios te habla. Y no te ha dicho que no te vayas a los retiros sin cocinarle y plancharle la ropa a tu esposo. Que atienda al hombre de Dios que Dios te ha puesto en la mano. Y que Dios es que te habla. Mire, y cuando llego me pongo a llorar y le digo al Señor, ¿qué hago? ¿Sabe qué me dijo el Señor? Llévame a mí al escenario. Digo, ¿qué hago? Oye, todo lo que dijo ese ministro de mí, ¿qué hago? Llévame a mí al escenario. Cuando llego allá a ministrar, está el líder en la puerta. Cuando lo veo en la puerta me dice mi hija, mira el demonio que dijo tío. Está en la puerta, el que no te va a dejar entrar. Y cuando estoy en la puerta, le digo, Dios le bendiga. Me dice, queremos hablar con usted antes de que predique. Bendito sea el Señor. Digo, vamos a hablar. Yo le escucho. Me dice, ¿tiene pastor? Digo, claro. Y habla mi mismo lenguaje. Porque si usted llama a mi pastor por un mensaje, cuando usted lo llame le va a decir, dígame qué hizo ella. Vino aquí, doctrinó y atacó el pecado. Ah, eso lo predico yo aquí también. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Oh, gloria a Dios. Porque hay gente de Dios todavía. Me llevan a una reunión. Unos cuantos, 16 y algo. Y me dicen, aquí no nos hable de prenda. No nos hable de maquillaje. No me hable de pantomima. No me hable de danzarina. No me toque los reggaetones. Y Jehová, cállate hasta que yo te diga. Me dice, para que se conviertan los jóvenes necesitamos esa música de reggaetones, porque eso es lo que lo atrae al evangelio. Yo creía que era el Espíritu Santo. Para que venga la gente de dinero necesitamos danzarina, pantomima, teatro. Ya yo me voy poniendo como que me va dando taquicardia. Porque el que ama lo de Dios sufre cuando ve que el pueblo se contamina. Hay gente que llora cuando ve la apostasía en la iglesia. Porque todo eso lo dejamos por amor a Cristo. Y ahora tú lo traes otra vez a la congregación. Empiezan a decirme que para que venga la gente adinerada se necesita el teatro, la pantomima, la danzarina, que hay que cambiar la metodología, que el evangelio se ha vuelto aburrido, que los hermanos no logran estar en un culto completo, que para que haya una vigilia completa hay que traer 2 y 3 predicadores, porque si no el pueblo no amanece. Mi alma adora al Señor. ¿Sabe por qué el pueblo no amanece? Porque no le gusta orar. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. El que no vigila en la iglesia donde hay bulla de música, tampoco vigila cuando está solo en la casa donde no hay bulla. Es una señal de que el pueblo le falta oración. Y bueno, hermanos, se dan cuenta cómo una
pues tremenda predicadora termina sujetándose a una doctrina de machistas, de hombres que se dicen ser de Dios, pero creo que de Cristo no conocen nada, y que se enfocan más como en el Antiguo Testamento y se les olvida que Cristo vino no a quitar la ley, sino a que se cumpla la ley de su Padre. ¿Y cuál es la ley que se debe de cumplir? Él dijo: yo los mando a hacer estas dos cosas: amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, desgarrándote las vestiduras, prácticamente llorando, gimiendo como un bebé recién nacido cuando sale del vientre de su madre y le dan una nalgada. Prácticamente a ese nivel tienes que amar a Dios. Y el segundo mandamiento que te mandó a hacer Jesús, no te está diciendo si lo quieres hacer, a ver si en tu libre albedrío lo vas a hacer. No, te está diciendo: te mando a hacer estos dos mandamientos, que es amarás al prójimo como a ti mismo. Y a partir de aquí vamos a entrar en el contexto de este tema, de cómo la sumisión no tiene nada que ver con prácticamente lo que hacen sentir a las mujeres. Yo he caminado en diferentes iglesias y he caminado por la instrucción de Dios. No crean que porque me gusta andar de iglesia en iglesia. Él me manda para dar testimonio de todas las cosas que hacen mal en las iglesias y para llevar profecías antes de que nuestro Señor les dé un juicio. Pero no todas las iglesias se entienden, tienen la soberbia alzada y sus líderes son pues personas que realmente no, pues en lo particular no tienen la sensibilidad de un hijo de Dios, de un discípulo de Cristo, y se escudan en que no pueden ser sensibles y tienen que ser duros según ellos, porque así se los manda la palabra de Dios. La pregunta es: ¿así lo enseñó Jesucristo? Con rudeza, con dureza, sometiendo a las ovejas. Pero yo quiero, antes de mostrarle los versículos, pues la sujeción de la mujer en el matrimonio es un tema que ha sido malinterpretado y transgiversado a lo largo de la historia. La Biblia enseña que la sujeción no es sinónimo de sumisión o dominación, sino más bien de respeto, amor y servicio mutuo. Las mujeres dicen en algunos versículos que deben de sujetarse, someteos, porque es que en algunas versiones como que a propósito las tradujeron de esa manera. Y eso es lo que yo creo que ha confundido a muchas iglesias, porque hay muchas traducciones, hay miles de traducciones, y no todas dicen lo mismo y enseñan un contexto completamente diferente. Recuerden que todo tiene que girar alrededor de Jesús, y Jesús tiene que ser el centro. Jesús enseñó que la relación entre el marido y la mujer debe ser una relación de amor y respeto y de apoyo mutuo, no dar uno más y uno menos. Y entonces tampoco Jesús enseñó la dominación o la esclavitud, sino más bien una relación de amor entre el prójimo. Entonces, hermanos, quiero ir a los versículos rápidamente para que vayas entendiendo pues el contexto de lo que es
esto que el Señor nos está enseñando. El primer versículo que yo quiero compartirte, de los 7 que me dio, viene en Efesios 5, versículo 22 al 24. Pero quiero que vean, porque si vieron en el video precisamente la mujer habla con autoridad para someter a la mujer, siendo ella mujer. No logro entender por qué de esa manera cree que le van a hacer caso. O sea, ¿por qué no hablar con amor? ¿Por qué hablar como exagerado? ¿Cuándo viste tú a Jesús hablar así? En Efesios 5, versículo 22, lo usan mucho en las iglesias los pastores. Y quiero que pongas atención, porque siempre usan esto, pero no usan los que siguen. Las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso, la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Y aquí sí quiero ser muy específico en lo más relevante. Habla de una sujeción de la mujer hacia el esposo, pero después ponen en los siguientes versículos cómo la iglesia se sujeta a Jesús. Y ojo aquí, porque hablan de el cuerpo de Cristo. Es bien importante, porque lo que te voy a decir es una revelación del Espíritu Santo que me dio exactamente a las 0 horas del año 2025, en el cambio del día y del año. Porque el cuerpo de Cristo, tienes que entender que se le describe como la novia de Cristo. Y entonces Cristo tiene que convencer a la novia, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero es bien importante que lo entiendas, porque el cuerpo de Cristo es como en Génesis, cuando Dios le da a Adán, a la mujer, y lo hacen una sola carne, un solo cuerpo, un solo espíritu. Si no entiendes el principio, jamás vas a entender el final. Y por eso la sujeción de la que se habla, de que las esposas se deben sujetar a sus esposos, como la iglesia se sujeta a Jesucristo, siendo Jesús la cabeza, también el esposo es la cabeza de su esposa. Pero la cabeza no significa que es el líder nada más, sino es el representante de Cristo dentro del matrimonio. Y ojo aquí, porque nadie te va a revelar esto que me enseñó el Espíritu Santo. La cabeza de la iglesia es Cristo, pero la cabeza del matrimonio es el hombre. Y al decir la cabeza, es que la cabeza tiene que estar alineada en el espíritu de Cristo. ¿Y Cristo qué enseña? El amor al prójimo. Si tú estás alineado en el amor, entonces la sujeción del matrimonio, la sujeción de la mujer, no tiene nada que ver con la sumisión y la dominación que te adoctrinan en las iglesias, tus líderes, tus pastores y todos aquellos que abusan del poder y abusan de la palabra para transgiversar la sujeción de la iglesia por un líder y la sujeción de la mujer dentro del matrimonio por su esposo, porque se justifican. Y acuérdense que Cristo nos justificó. No hay más
que justificarse, porque ya se pagó una cruz. El siguiente versículo que quiero que veas es la continuidad. Este primero que lo usan siempre, lo usan únicamente como para recalcarle a la mujer que se debe de someter, no sujetar, someter. Una cosa es someterte y otra cosa es sujetarte. Sujetarte es como haz de cuenta una cuerda, ¿no? Cuando te vas a caer, sujetarse, voy a buscar sujetar. Sujetarse lo que significa. Pero te voy a poner un ejemplo bien fácil. Sujetar es, aquí dice supuestamente en Google, ¿qué quiere decir la palabra sujetar en la Biblia? Bueno, de entrada, sujetar dice someter al dominio, al señorío o a la disposición de alguien, usando también como un pronominal, así dice aquí. Pero también es afirmar o contener algo con la fuerza. Y aquí es donde yo quiero llegar. Afirmar algo o sujetar algo por la fuerza. En Efesios 5 dice, casi esto nunca lo dicen en las iglesias, que es lo que continúa de lo que siempre usan para someter a las mujeres. Y aquí dice, los esposos deben amar a sus esposas. Ojo aquí, hombres. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. O sea, está haciendo claro este versículo. O sea, esposos deben amar a las esposas como Cristo ama a la iglesia y dio la vida por ella. Aquí no habla de un sometimiento y de un dominio. Habla de el hombre tiene que ponerse en los zapatos de Cristo. Tiene que dar la vida por su mujer, la vida por su esposa. Y tiene que portarse como Cristo trató a la iglesia. Y somos bien claros, los que estamos en el Espíritu. Los que no, pues se van a someter y se van a dejar dominar por aquellos pastores o líderes que se dicen que son de Dios, pero en realidad no lo son. Están en apostasía y hablan puras tonterías. El siguiente versículo, lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Está bien claro, este versículo es una traducción actualizada, que yo la busqué para que entendieras más claro, porque siempre usan la misma Biblia, no usan más versiones para poderte dar un mejor contexto y tengas un mejor entendimiento. Siempre se van a la Biblia, que parece que te somete a propósito y te domina para que no te salgas de la iglesia y te acates las órdenes como si fueras un soldado y debes de obedecer, o si no te corren de la iglesia y te destruyen la vida, como a miles y millones de cristianos, hombres y mujeres. Pero la palabra es bien clara y es contundente con lo que nos enseña. Entonces, aquí no habla de una sumisión y de una dominación. Aquí habla del amor, de cómo Cristo hizo suya a la iglesia, cómo la limpia por medio de la palabra y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. El esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. Y aquí viene lo interesante, porque aquí dice, el esposo debe de amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Es bien interesante lo que nos enseña la palabra, porque vuelve a retomar a la mujer como un cuerpo, como el cuerpo que representa a la iglesia.
y también tiene que amarla como se amara a sí mismo, como nos enseña en el mandamiento que les decía, que se tiene que amar al prójimo como a sí mismo. Entonces ya vamos dándole forma a lo que realmente enseña la palabra y lo que no está transgiversada. Cuando el Espíritu Santo habla, Él no anda jugando ni inventándose cosas para sonar al líder o al popular o al macho o al dominante. Eso de verdad no tiene nada que ver con Cristo y la palabra es muy clara. Podemos ver cómo la primera parte de Efesios 5 la usan todas las iglesias para hacer sentir que la mujer se debe de someter, no sujetar. La otra parte nunca la hablan, nunca llegan ahí, se queda ahí en lo invisible. Pero lo que sigue de la primera parte que siempre te dicen las iglesias de la sujeción, que la usan como dominación y sometimiento, dictaduras, casi ya comunismo cristiano le diría yo. Y ahora en los siguientes versículos del mismo Efesios 5 habla de cómo debe de ser el esposo, cómo debe de ser el hombre, a la voluntad, a la imagen y a la semejanza de Cristo en el amor por su iglesia. Entonces son cosas bien diferentes. ¿Por qué? Porque por un lado, sí dice que la esposa se sujete a su esposo como se sujeta a Cristo. Pero por el otro lado, dice que el esposo debe de dar la vida por la esposa, debe de amarla, debe de darle la palabra, debe de enseñarle el camino y la dirección con amor, como Jesús lo indica, como a tu propio cuerpo, o sea, a ti mismo. Entonces podemos ver claramente cómo por años, por décadas y décadas han enseñado una doctrina de machistas. ¿Por qué creen que en Medio Oriente las mujeres son sumisas? Se tapan todo el rostro, se ponen velos que no las vean. Si no, antes las apedreaban, las mataban. Y eso es completamente machista, porque cuando Jesús va caminando y viene María Magdalena corriendo de que la quieren apedrear y la quieren matar, fue claro cuando dijo: el que sea libre de pecado que arroje la primera piedra, y nadie se sintió santo o puro, porque es una hipocresía haberle dicho a Jesús: pues yo aviento la piedra porque soy completamente santo y no soy pecador. Entonces nadie hizo nada. Desde ahí Jesús ya estaba enseñando cómo los hombres, queriendo asesinar a la mujer a pedradas solo porque la acusaban de 1000 calumnias, que nadie sabe en realidad lo que hizo más que Jesús, los discípulos en el tiempo real de ese momento. Que la doctrina te enseñe que era una prostituta y que vendía su cuerpo es muy diferente. Incluso hay una parte en la Biblia donde habla, no recuerdo quién era este profeta, que lo manda a Dios a pagarle a su mujer y sacarla de donde ella sí se prostituía. De María Magdalena no se habla de esto. Entonces, imagínate cómo es Dios de que le diga al esposo: ve por tu esposa, la sacas de ahí, le pagas como un servicio y la vas a tratar bien, como mi hijo Jesús trata a la iglesia. Hasta ese grado, hasta ese nivel de conciencia espiritual debes de estar listo si quieres ser la iglesia de Cristo, porque si no te estás engañando a ti mismo, te estás mutilando tus emociones y sentimientos, y además estás hiriendo y siendo hiriente con los demás. Estaba viendo que Daddy Yankee decía
que el propósito que Dios le dio es ir por todas aquellas almas que salieron lastimadas de las iglesias. No escogió a cualquiera, Dios. Escogió a Daddy Yankee, al hombre que ha sido criticado, lo han vituperado. Me recuerda a mis inicios, cuando me destruyeron en las iglesias de apostasías que Dios destruyó cuando se los dije en su tiempo. Se las llevó con todo y el otis. No quisieron creerlo. Y miren, Dios como siempre me sacó por delante y cumplió lo que dijo. Y son procesos que tienes que vivir, porque Jesús fue claro al decir: si quieres ser mi discípulo, carga tu cruz y sígueme. Vamos con el siguiente versículo, porque esto se está poniendo más interesante. El orden me lo da Dios por medio de su Espíritu Santo. El orden no me lo doy yo. Así que quiero que veas lo siguiente. Gracias a mi hermano que dice que es Oseas. Exacto, es ese. Un saludo a mi hermano y a todos los que me están escuchando en vivo. Seguimos siendo pocos en vivo, pero durante la semana son más de 1000 personas las que escuchan los en vivos. Pero estos pocos es porque la palabra misma dice: muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces yo le hablo a los elegidos, no a los llamados. Los llamados van a las redes sociales a buscar a los populares para creer falsas doctrinas. En Génesis, quiero que veas lo interesante que dice esto, y voy a ir más rápido por los tiempos. En Génesis 2, del 22 al 24 dice: de esa costilla Dios hizo una mujer. Cuando se la llevó al hombre, este dijo: esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. La llamaré mujer, porque Dios la sacó del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Volvemos a ver aquí cómo forma un solo cuerpo, cómo se declara y se profetiza, porque esta es una profecía, es una profecía que dijo Dios que se iba a cumplir. Los hombres dejarían a su padre y a su madre por la mujer. O sea, no había hombres después de Eva, ni mujeres después de Eva, hasta que tuvieron descendencia. Y sus hijos las dejaron. Caín, por ejemplo, dejó a sus padres, y la descendencia siguió y siguió. Y por la mujer. Entonces, ¿por qué? Para hacer un solo cuerpo. Este es el Génesis capítulo 2, para que veas la profundidad de cómo han transgiversado la verdad, cuando Dios está dando aquí exactamente que la mujer es importante en la vida del hombre. Y no habla de sumisión ni dominación, ni de machistas, ni de mujeres empoderadas. No, es claro. En Juan 13 vemos en los versículos 34 al 35: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a otros. Y hermano aquí y hermanita, esto es bien interesante, porque vamos viendo cómo el Espíritu Santo nos va enseñando con la palabra la importancia del cuerpo, y que desde el principio el cuerpo siempre ha sido la mujer. Por eso la sacaron de Adán, y por eso Adán declaró: esta sí es de mis huesos, esta sí es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Y la bautizó con el nombre de mujer. A partir de ahí le dio un género, un nombre. Y es increíble cómo Adán declara proféticamente, porque todos son profetas en la palabra, desde el inicio hasta el final. Por eso se reparten los dones. Adán profetiza
esta sí es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Todavía no pasaba nada de lo que hizo Satanás de enredar a Eva y confundirla, que ya era a propósito de Dios. Obviamente todo ya está escrito, ya está hecho está, dice la palabra. Y entonces podemos ver cómo declara que es el cuerpo, la mujer, del hombre. Por eso durante el más adelante en los capítulos de la Biblia se va avanzando en la historia y se sigue poniendo que la mujer es el cuerpo del hombre. La mujer la interpreta Jesús como el cuerpo de Cristo. Tienes que entender esta intimidad de Jesús y el cuerpo de la mujer reflejado en la iglesia, para que logres entender la verdadera sana doctrina de Yeshua HaMashiach en el amor hacia el prójimo, hacia la mujer. En ningún momento se habla de sujeción. ¿Se imaginan si Adán hubiera pensado como piensan tus pastores y tus líderes, y en el Génesis le dice: Eva, no puedes comer de esa manzana porque te voy a acusar con Dios? ¿Te imaginas? Hubiera sido machista, pero no existía eso. No existía, porque incluso ellos, cuando no comían del fruto prohibido, no tenían el dolo, no tenían la culpa y no tenían la sorpresa de sorprenderse de que estaban desnudos. Literalmente hablaba de un desnudo espiritual. Ellos espiritualmente eran una sola carne, un solo cuerpo, un solo espíritu en uno. Imagínense todo el Edén, que te lo dé Dios a ti para disfrutarlo con tu esposa, o tu mujer para disfrutarlo con tu esposo, sabiendo lo que sabes ahora bíblicamente. Sería el paraíso. Harías 1000 cosas sin tener prisa, pero te podría asegurar que harías 1000 veces el amor. Y harías amor por todos lados. Verías el amor en todo el esplendor de la luz de Dios, en toda la naturaleza perfecta. Y serías realmente completamente feliz eternamente. Vemos desde el inicio que no existía la sujeción y la dominación, ni tampoco había la manipulación, el querer decir tienes que hacerlo porque así dice el Señor. Así no dice el Señor, así te enseñaron a ti. En el siguiente versículo, 1 de Pedro 3, me llama mucho la atención porque es versículo 7. Dice: de la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, y lo voy a repetir: hónrenlas, hombres, hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas, o sea, son las que heredaron después de Dios lo que representa la vida. Son coherederas con ustedes del don de la vida, o sea, crean vida. Dios crea vida, y de ahí escoge a la mujer siendo un solo cuerpo para tener el don de dar vida. Obviamente cuando estás en la misma carne, en el mismo espíritu, estás enamorado, y en la misma carne estás copulando hasta llegar a un clímax donde se hace pues el orgasmo, el amor, y nace un fruto o una nueva criatura, así como tú naciste cuando Dios te creó, con amor, obviamente. Dice claramente: así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. O sea, fíjate, esto es bien importante,
Y esto va para los hombres. Para estos pastores, pastor lobos que andan de machitos. Para estos líderes que andan de gígolos ligando a las hermanitas. Para los que se hacen los artistas de las alabanzas y usan las alabanzas para ligarse a las hermanitas por detrás de cámaras. De verdad que he visto cada cosa en las iglesias que no me quedo callado y por eso me corren, porque digo la verdad. Pero bueno, si corrieron a Jesús por decir la verdad y lo mataron, que no me corran a mí un puñado de iglesias apóstatas que no están alineadas ni al Espíritu de Cristo, ni al amor de Cristo, ni a la voluntad de Dios. Entonces, mucho menos van en la dirección del Espíritu Santo. Así que, en esta parte de este versículo, es sorprendente porque nos habla de que si honras a tu mujer, si la tratas bien, si eres comprensivo con ella. O sea, aquí está la clave de Jesucristo con la iglesia. Hombres, esta es la clave de parte de Dios con tu esposa. Así que si tú no quieres hacer estas cosas como hombres, te digo que entonces tú no amas a tu esposa si estás ahí haciéndote el enamorado y mintiéndole a Dios, que es lo peor de todo. Y dice, así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Y voy a ser breve en esto. Yo tuve un compromiso matrimonial hace unos meses y fue algo en que yo esperé de parte de Dios. Él fue el que decidió el día, hora, lugar, qué tipo de anillo, quién iba a ser la mujer, todo eso, ¿ok? Pero yo no he dejado de orar por ella. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor me pidió cuando la busqué. Espósate con ella. Fue una instrucción de 3 veces. Primero, voz suave, y yo me reí. Segundo llamado, voz más o menos no tan suave, así como ok, medio suave pero medio dura. Y yo me volví a reír porque yo no creía. Y tercero ya fue voz dura de padre, como a ver, te dije que te esposes con ella. Ahí obedecí. Dios nada más te habla 3 veces en la vida, no tantas, 3 únicamente. O sea que la tercera es la vencida. Cuando conocí a mi esposa, de verdad que te lo digo, yo, pues como todo, tienes que pues lograr entender que es un solo cuerpo, una sola carne, un solo espíritu. Y en el proceso de 1 año, pues desacuerdos y todo lo que pasa en los matrimonios. Pero nunca dejé de orar, ni he dejado de orar. Aun cuando las cosas, como en cualquier pareja, se pongan duras, todo lo pongo en las manos de Dios y Dios resuelve a través del amor de Cristo. Lo más hermoso de todo esto es de que nunca dejo de orar por ella, sea cual sea la situación. Y yo he visto cómo todo lo que me intenta estorbar en los propósitos de Dios, como si pasara una gran espada de fuego y arranca todo, así como la cizaña, así se la lleva y la quita y me deja el camino limpio para que lleguen las bendiciones. Hay 2 cosas hay 3 personas que dicen en la Biblia que tienes que honrar. Honrarás a tu padre y a tu madre, hablando de los seres vivos humanos. Y honrarás a tu esposa. Obviamente también dice que honres a Dios, pero estos 3 son importantes, que honres a tu padre y a tu madre y a tu esposa. Entonces, si tú honras a tus padres, no importa si no te llevas chido con ellos, si no te llevas bien con ellos, tú hónralos. Y luego si estás con tu esposa y andas mal, ora, no pelees. Aléjate, ten la sabiduría de correr antes de pelear, porque nuestras batallas no son ni en carne ni en sangre, sino en el espíritu. Y lo que calienta la cabeza
en el matrimonio y dentro de la iglesia a los hermanos son los pensamientos propios de egoísmo, de querer sujetar y someter. Y ahí es cuando ya actuamos mal como hombres en el cuerpo de Cristo. Y la palabra nos las está enseñando. O sea, yo no te estoy inventando nada, está escrito. Entonces, hombres, les sugiero que oren por sus mujeres, sus esposas todo el tiempo. Aunque no entiendan por qué a veces pelean mucho, o por qué no se somete, no se sujeta, tampoco la quieran mandar y manipular y hacerle así como yo soy el hombre, yo mando, yo digo, yo deshago, yo hago, esto es mi casa, es mi dinero, yo trabajo. Eso es show. Quítatelo de la mente porque esos pensamientos no son de Jesús en ningún momento. El siguiente versículo, Colosenses 3, versículo 12 al 15. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo revístanse de amor, que es el vínculo perfecto, que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Lo vuelvo a repetir, es lo que a mí me impresiona cuando me da los versículos el Espíritu Santo, porque ni siquiera yo lo ordeno. Él me dice, pon este va así, este va así, este va así, este va así, y al final son 3 o al final son 7 las diapositivas, pero ellos así trabajan en el Espíritu. A mí con números me trabajan todas las cosas. Y luego dice, y sean agradecidos, hermanos. Esto es muy importante. Dice que tenemos que ser tolerantes, pacientes, que tenemos que ser amables, humildes. Sobre todo, dice que tenemos que perdonarnos. Y no solamente eso, también nos enseñan Colosenses que tenemos, si somos discípulos, de reflejar el amor de Cristo. Y eso es bien importante, porque la esposa representa a la iglesia. Si tú no amas a la iglesia como amas a tu esposa, no eres pastor, ¿eh? Y si eres pastor o te dices ser pastor, estás lejos de entender quién es el buen pastor. Y en ningún momento enseña un dominio a la mujer o al hombre dentro de la iglesia. Habla de humildad, habla de tolerancia, habla de misericordia, habla de perdonar como te perdonó a ti Jesús y Dios. Habla exactamente de que somos un solo cuerpo y que tenemos que revestirnos del amor, porque es el vínculo perfecto. Entonces, si tú no te pones las vestiduras del amor, tú ves a Jesús que siempre trae, supuestamente en las imágenes, en redes, en todo, pues como un manto blanco, ¿no? Como una especie de, pues de, no sé, una túnica toda blanca. El blanco representa la pureza, la luz. El amor es completamente puro. En el amor no hay una manchita, no hay, como por ejemplo, te amo, pero a veces. O siento que te amo, pero no estoy seguro. O tal vez hoy ya no te amo porque me hiciste enojar y ya mañana que nos contentamos, te amo. Eso no es amor, eso es egoísmo y eso es manipulación, dominio y sujetar. Mira, te lo voy a resumir. La sujeción de la mujer hacia el hombre, así como de la iglesia,
hacia sus líderes, sujetar es como una cuerda. De un extremo la cuerda está colgando del precipicio. Y ahí está la mujer, tu esposa, o la iglesia, tu iglesia. Y del otro lado, tú estás sujetando la cuerda, pero tú estás bien plantado en una piedra. No caes al vacío. Esa sujeción espiritual que tienes que aprender es la que enseñó Jesús. Sujeción, de sujetar con amor, de pelear, de no dejar que se pierda, de ir por ella, de no desconocerla, porque no está en acuerdo y está en desacuerdo. Tú eres líder de la iglesia, tú eres pastor de tu iglesia, o tú eres esposo en tu matrimonio, si eres la cabeza, pero la cabeza tiene sabiduría, tiene el don de la sabiduría. Y por lógica, si eres sabio, tienes el don de mansedumbre, porque la mansedumbre te va a dar la humildad de tolerancia, de perdón, de la paciencia. Y si tú tienes todos estos dones dentro de tu ministerio, dentro de tu matrimonio, en el nombre de Jesús, te garantizo que Dios va a traerte una gran sonrisa y te va a llenar de muchas bendiciones. El último versículo es uno que me gusta mucho, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 7. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no se hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Qué bonito cierre de versículos. Y la verdad, hermano, sí, el amor todo lo es, todo lo puede, todo lo soporta. El secreto del evangelio de Cristo es el amor. Por amor aguantó que lo escupieran, por amor aguantó que lo humillaran, por amor aguantó esa cruz que representaba lo pesado de cargar los pecados de toda tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, la iglesia donde te congregas, tus hermanos hipócritas que te abrazan de frente y por la espalda te clavan puñaladas. Aún así son tus hermanos y los tienes que amar y perdonar y orar por ellos, no pelear contra ellos, orar por ellos y con ellos. Y entonces, pues, el amor es la clave de todo lo que es el evangelio de Cristo. Y en todo aplica. Antes de despedirme y darte el mensaje de parte de Dios, quiero que veas este video que a mí me es un resumen de lo que hoy tocamos con el tema de revelación de la falsa doctrina de la mujer sumisa. ¿Debe una esposa sujetarse a su esposo? A continuación vamos a responder esta pregunta. Puedes descubrir más respuestas en nuestro sitio web. La sumisión es un tema importante en relación con el matrimonio. Aquí está el claro mandamiento bíblico. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Aún antes de que el pecado entrara en el mundo, todavía existía el principio de que el esposo es la cabeza. Adán fue creado primero, y Eva fue creada para ser una ayuda para Adán.
Dios ha establecido varios tipos de autoridad en el mundo: gobiernos para hacer cumplir la justicia en la sociedad y proveer protección, pastores para guiar y alimentar a las ovejas de Dios, maridos para amar y proveer para sus esposas, y padres para amonestar a sus hijos. En cada caso, la sumisión es obligatoria, de ciudadano a gobierno, de rebaño a pastor, de esposa a esposo, de hijo a padre. La palabra griega traducida como sujetarse es supotazo, es la forma continua del verbo. Esto significa que someterse a Dios, al gobierno, a un pastor o a un esposo, no es un acto de una sola vez. Es una actitud continua, que se convierte en un patrón de comportamiento. Primero, por supuesto, somos responsables de someternos a Dios, que es la única manera en que podemos obedecerle verdaderamente. Y cada cristiano debe vivir en humilde y pronta sujeción a los demás. Con respecto a la sumisión dentro de la unidad familiar, 1 de Corintios 11, 2 al 3, dice que el esposo debe someterse a Cristo, como Cristo lo hizo con Dios Padre, y la esposa debe someterse a su esposo. Hay muchos malentendidos en nuestro mundo de hoy acerca de los papeles de marido y mujer dentro del matrimonio. Aun cuando los roles bíblicos se entienden correctamente, muchos optan por rechazarlos a favor de una supuesta emancipación de la mujer, con el resultado de que la unidad familiar se desintegra. No es ninguna sorpresa que el mundo rechace el diseño de Dios, aunque el pueblo de Dios debería estar celebrando alegremente ese diseño. Someterse no es una mala palabra. La sumisión no es un reflejo de inferioridad o de menor valor. Cristo se sometió constantemente a la voluntad del Padre, sin entregar un ápice de su valor. Para contrarrestar la desinformación del mundo con respecto a la sumisión de una esposa a su esposo, debemos notar cuidadosamente lo siguiente en Efesios 5, 22 al 24. Una esposa debe someterse a su marido, no a todos los hombres. La regla de someterse no se extiende al lugar que ocupa la mujer en la sociedad en general. La esposa debe someterse voluntariamente a su marido en obediencia personal al Señor Jesús. Se somete a su marido porque ama a Jesús. El ejemplo de la sumisión de una esposa es el de la Iglesia a Cristo. No se dice nada de las habilidades, talentos o valor de la esposa. El hecho de que ella se someta a su propio marido no implica que de alguna manera sea inferior o menos digna. También noten que no hay calificadores para el mandato a someterse, excepto en todo. Por lo tanto, el marido no tiene que pasar una prueba de aptitud o una prueba de inteligencia antes de que su esposa se someta. Puede ser un hecho que ella está mejor calificada que él para guiar de muchas maneras, pero ella elige seguir las instrucciones del Señor sometiéndose al liderazgo de su esposo. Al hacer esto, una esposa piadosa puede incluso ganar a su marido incrédulo para el Señor, sin palabras, simplemente por su comportamiento piadoso. La sumisión es la respuesta natural a un liderazgo amoroso. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo ama a la Iglesia, entonces la sumisión es una respuesta natural de la esposa hacia su esposo. Pero, a pesar del amor del marido o de su falta de amor, se le ordena a la esposa que se someta como al Señor. Esto significa que su obediencia a Dios y su aceptación de su plan resultará en su sumisión a su esposo. La comparación como al Señor también le recuerda a la esposa que hay una autoridad superior ante la cual ella es responsable. Por lo tanto, no tiene ninguna obligación de desobedecer la ley civil o la ley de Dios en nombre de la sumisión a su marido. Ella se somete en cosas que son correctas, legales y que honran a Dios. Por supuesto, ella no se somete al abuso puesto que no es justo, legal o que honra a Dios. Tratar de usar el principio de sumisión para justificar el abuso es tergiversar las Escrituras y promover el mal. La sumisión de la esposa al marido en Efesios 5 no permite que el marido sea egoísta o dominante. Su mandato es amar, y él es responsable ante Dios de cumplir ese mandato. El esposo debe ejercer su autoridad sabiamente, con bondad y en el temor del Dios a quien debe rendir cuentas. Cuando una esposa es amada por su esposo como la Iglesia es amada por Cristo, la sumisión no es difícil. Efesios 5:24 dice: Pero así como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. En un matrimonio, la sumisión es una posición de dar honor y respeto al esposo y completar lo que le falta. Es el plan sabio de Dios sobre cómo debe funcionar la familia. El comentarista bíblico Matthew Henry escribió: La mujer fue formada de una costilla de Adán, no fue tomada de su cabeza para que gobierne sobre él, tampoco fue formada de sus pies para ser pisoteada por él, sino que fue tomada de su costado,
para ser igual a Él, bajo su brazo para ser protegida y cerca de su corazón para ser amada. El contexto inmediato de los mandamientos a los esposos en Efesios 5:19 al 33 involucra la llenura del Espíritu. Los versos 19 al 21 son todos el resultado de estar llenos del Espíritu Santo. Los creyentes llenos del Espíritu son adoradores, agradecidos y sumisos. Pablo entonces sigue su línea de pensamiento del vivir con la llenura del Espíritu y la aplica a los esposos y esposas en los versos 22 al 33. Una esposa debe someterse a su marido, no porque las mujeres sean inferiores, ya que la Biblia nunca enseña eso, sino porque así es como Dios diseñó la relación matrimonial para que funcionara. Bueno, hermana y hermano, espero que esta prédica haya sido de edificación. Si eres pastor y no andas haciendo lo que hace el esposo llamado Yeshua HaMashiach, todo lo que hizo para ganarse el amor de su iglesia, lo voy a poner de esta manera. Se tuvo que sujetar Jesús a la voluntad de su Padre para enamorarnos a todos nosotros que somos la iglesia, la novia y la futura esposa en las bodas del Cordero, de tal manera que tuvo que someterse a su propia muerte, dejando que hicieran con su cuerpo lo que quisieran delante de su propio pueblo. En ningún momento tuvo un sentimiento de odio ni un sentimiento de resentimiento, si no hubiera resucitado. Por eso es santo, 3 veces santo. Por eso la Biblia declara que no hay ningún solo santo más que el Hijo de Dios, ni uno solo. Por eso, si Jesús hizo el esfuerzo de sacrificar su vida por su novia, por su mujer, por su amada iglesia, tú, líder, tu esposo, tienes que hacer lo mismo, pero te tienes que revestir con el manto del amor. Te tienes que revestir a semejanza del amor de Cristo, tanto en tu iglesia como líder, como cabeza en tu matrimonio. Y mujeres, sujetarse al esposo o al pastor no significa que se sientan que se deben de someter, que crean que van a dejar de ser ustedes mismas porque la cabeza es su esposo en el matrimonio o el líder es su pastor en la iglesia. Eso no significa. Sujetarse, ponlo en esta perspectiva. Como mujer, ¿cómo te sujetarías a Jesús? ¿Quieres un ejemplo claro? Ve a María Magdalena, como siempre estuvo a su lado, caminó a su lado, lo ayudó en todo, incluso con su dinero, incluso con llevar el evangelio. Tanto fue la sujeción, de sujetarse. Y sujetarse no significa sumisión, dejar de ser tú misma, de quedarte callada y en silencio y no decir nada de lo que no estás de acuerdo. Eso no es sujeción, eso es dominio, eso es sumisión. Y el mundo han hecho de la mujer una mujer sumisa, que el demonio estratégicamente la empoderó en estos tiempos. ¿Para qué? Para que en el empoderamiento destacara más e hiciera menos al hombre, y el hombre, a raíz de esto, ya en su inseguridad, dijera: pues yo también quiero ser como la mujer, yo no me quiero sujetar a los hombres siendo hombre, y mejor me soy libre y me convierto en mujer con cuerpo de hombre. Entonces, esas son estrategias del enemigo en este mundo, de los pocos años que le quedan, ya contados. Entonces, mujer, no te sientas
que sujetarse significa someterte. Sujetarse es dejarte ayudar. Eso es lo que me reveló Dios. Sujetarte es dejarte ayudar. Dejarte ayudar por quien te ama. Dejarte guiar para que no sufras. Dejarte ayudar para que no te canses. Lo vimos en Adán y Eva. Cuando le dijo Dios, le dio la instrucción a Adán: desde ahora tú vas a trabajar con tus manos, con el sudor de tu frente, para llevar el alimento y todas las necesidades a tu esposa. Ahí el hombre se sujeta a la voluntad de Dios. No lo sometió Dios y le dijo: ahora tú tienes que hacer esto porque yo soy Dios. No dijo así. Fue con amor. Desde ahora eres responsable, eres comprometido. Dijiste: esta sí es mi mujer. Dijiste: es carne de mi carne, huesos de mis huesos. Acá. Pero si lo dijiste en el Edén, sosténlo en la tierra. Si te sujetaste a Dios en el matrimonio, quiere decir que ibas a hacer el compromiso de hacer lo mismo que le dijo Dios a Adán: comprometerte a cumplir las necesidades de tu mujer. La parte fuerte de la vida no tiene que cargarla tu mujer. Por eso Jesús cargó con todos y nos ve como una iglesia, como una novia. Por eso dice un versículo: Él perfeccionó su iglesia para glorificar a su iglesia porque la amaba tanto. O sea, siempre habla como si fuera una novia. Nos ve con ese amor de un hombre y de un esposo. ¿Saben por qué? Porque bien claro dice: dejará a su padre y a su madre por seguir a su mujer y amarla. Jesús dejó a su padre por amar a su iglesia. Murió por su iglesia, murió por su mujer, por su amada, dejando a su padre. ¿Creen que el padre no le dolió? ¿Estuvo de acuerdo? Pero la voluntad del padre era reflejar su amor en el amor de Cristo hacia su novia. Así que, hombres, honren a sus mujeres, trátenlas bien, pidan perdón, acepten los errores y sean honestos, no se guarden nada, tampoco exploten. Cuando se equivoquen, reconozcan que se equivocaron, pidan perdón como Jesús te perdonó y entra en oración antes de entrar en discusión. Enciérrate en un cuarto, salta a caminar, pero no te quedes en el problema, porque el problema llega a la violencia y la violencia llega a la ruptura. Y en la iglesia, pastor, líder, ve por tus ovejas, así como irías por tu esposa si te deja. Ve por ellas. No nada más te honres a ti mismo y te des golpes en el pecho diciendo yo soy el buen pastor. No, el buen pastor va por sus ovejas y hace que regresen, así como el buen esposo va por su esposa, va por su mujer y hace que regrese. ¿Por qué creen que viene Jesús ahora por segunda vez? Porque va a hacer que regrese su novia a él y se vayan juntos de la mano al reino de los cielos. Yo soy el pastor y profeta Yael Brother Marín. Fue un gusto arrancar este año con este gran tema y te invito a que nos sigas en el canal de La Séptima Trompeta. Para los que no están ahí o no están en el grupo de WhatsApp del Buen Pastor, el Señor me puso en diciembre, me encomendó hacer sin recursos, sin dinero, sin equipo de producción profesional para hacer cines o series, películas y eso, una serie de 7 capítulos llamada La Séptima Trompeta. 7 capítulos, cada capítulo lleva un personaje: el lobo, que es el pastor de hoy en día, el falso profeta, la hechicera, la modelo, la religiosa, el sicario y el elegido.
Todo esto me lo dio el Señor, yo no escogí a nadie. Hoy en oración me puso en el corazón quiénes quiere Él en esta serie, que son hermanos en Cristo. Y es increíble que los personajes como Él me los dio para estas personas que van a participar voluntariamente en esta serie de cortometrajes de 7 capítulos, 7 personajes que se va a exhibir el 7 de abril a las 7 de la noche, la 7ª trompeta. Todo lo que te digo viene de Dios, yo no me lo inventé, yo solo escribo como escriba lo que Él me diga y lo aplico para que se realice. Y si tú quieres contribuirnos a juntar para el equipo, que se ocupan lentes, son algo caras, por ahí llevamos un poquito de presupuesto, pero Dios añade y va a ser un gran proyecto porque va a ser inspirado por Dios en los últimos tiempos, en situaciones que en el día a día vive cada persona y tiene un encuentro de arrepentimiento con Jesucristo de Nazaret. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Bye.